Bienvenidos a un viaje fascinante al Torreón de Carl Gustav Jung en Bollingen en este nuevo episodio de Psicología Jungiana. Este episodio puede entenderse como una ampliación y continuación de los episodios sobre Gnosis y Jung disponibles en nuestro canal. Para quienes aún no los hayáis visto, os dejo un enlace en la descripción del vídeo. ¿Qué secretos aguardan en este misterioso lugar donde la consciencia y el espíritu de la profundidad se entrelazan en un baile eterno de transformación? Acompáñanos mientras exploramos los símbolos que adornan este sagrado refugio, cada uno con su propia historia y significados profundos. Desde el mandala hasta la piedra filosofal, desde los símbolos de los planetas en la alquimia y la astrología hasta las transformaciones alquímicas, cada elemento nos invita a sumergirnos en el mundo del inconsciente colectivo y a descubrir las potencias espirituales que se expresan en la profundidad de la psique humana. Prepárate para una experiencia única llena de revelaciones y reflexiones profundas. No te pierdas ni un detalle, dale like al vídeo, comparte este vídeo con tus amigos y déjanos tus comentarios sobre qué es lo que te inspira este lugar. El viaje hacia la transformación interior está a punto de comenzar. En Bollingen estoy en el centro de mi propia vida. Soy mucho más yo mismo. Por momentos siento que soy parte del paisaje y que estoy dentro de las cosas. Estoy viviendo en cada árbol, en el batir de las olas, en las nubes, en los animales que van y vienen, en la sucesión de las estaciones. Así describe Carl Gustav Jung en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos lo que representa la torre para él. En uno de mis viajes por la vieja Europa visité el poblado de Bollingen, el lugar en el que el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung construyó su torre. Bollingen es un pequeño poblado cerca de Rapperswil, en el cantón de Saint-Gall, al nordeste de Suiza. Por su ubicación está situado sobre la orilla norte del lago de Zúrich y es parte del municipio de Jona. En él sobresale una bonita iglesia, la abadía de Urmbach, que es un convento de monjas de la Orden del Císter fundada en 1261, hoy sede de una escuela secundaria para mozas. Actualmente, Bollingen dispone de un carril para bicis y peatones que discurre paralelo a la vía del tren y que pasa frente a la parcela de Jung. Desde allí realicé algunas fotos. Mientras me dirigía hacia la finca de Bollingen, venía pensando en la multitud de curiosos que habrán visitado este lugar. Conversaba con el otro yo que habita en mí acerca de que este lugar parecía haberse convertido en una especie de centro de peregrinación de aquellos interesados en la vida del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, como me sucedió a mí en aquel momento. Al mismo tiempo me preguntaba si quienes lo visitan no habrán convertido a esta extraordinaria persona en su Mesías particular, proyectando así la imagen arquetípica del Redentor. Sabemos que esta es una etapa del proceso de maduración psicológica en la que Jung se convierte precisamente en Mesías, en guía, cuando la persona aún no ha conseguido la madurez espiritual. Recordemos que los gnósticos reconocían la necesidad de una guía espiritual, de un maestro, por ejemplo, de Jesús en los gnósticos cristianos, como una medida provisional. El propósito del gnóstico era alcanzar la madurez espiritual, gracias a la cual el neumático se conoce a sí mismo como el hermano gemelo de Jesús, convirtiéndose en un discípulo de aquella voz que brota de su profundidad, descubriendo en lo más profundo de su psique al Padre de la verdad. Así, a mi entender, el objetivo primordial de toda la obra de Jung es la de orientar al individuo para que tome contacto con la fuente creativa de su propio mundo interior, la psique, un mundo del que brotan imágenes simbólicas colmadas de un significado y de un sentido esenciales para la salud psíquica y para el destino tanto del individuo cuanto del colectivo del que el individuo forma parte. De ese modo, si uno continúa el genuino legado de Jung, se dirigirá hacia su propia profundidad, tomará contacto con los espíritus de sus ancestros, arquetipos los denominaba Jung, y encontrará en ellos la guía que su conciencia precisa. Tomará conciencia, experimentará en sí mismo lo que Jung realizó en vida en la torre de Bollingen, esto es, el contacto de su conciencia con lo inconsciente,
Tras el necesario descenso a los infiernos, practicando la imaginación activa y diferenciando cada vez más aquella función generadora de símbolos a la que Jung denominó función trascendente. En la conversación interior en la que estaba sumido, surgió la idea de que continuar el legado de Jung no es, como muchos opinan, aprenderse de memoria sus trabajos y, como monos listos, repetirlos hasta la saciedad, haciendo gala de lo bien que uno reproduce los contenidos de sus obras. Si bien leer la obra de Jung es importante, en el sentido de ser una conditio sine qua non, lo verdaderamente importante estriba en la realización de la propia individuación, por lo cual se precisa disponer de un lugar apropiado donde dedicar la vida entera a realizar, es decir, a convertir en realidad, el libro rojo o liber novus que cada gnóstico ha de escribir, en donde dar nacimiento a la divinidad en la propia profundidad. Allí, en la interioridad de la psique, Dios se hace fecundo. Pero la experiencia con los arquetipos, con los espíritus de nuestros ancestros, resulta demasiado onerosa, tremendamente humillante para la conciencia moderna que se ha erigido en dueña y señora del mundo y del alma. Y es que lo que las potencias espirituales nos dicen, nos indican, nos muestran, nos revelan, en multitud de ocasiones rompe con la imagen del mundo de la conciencia. Y, las más de las veces, uno se enfrenta a situaciones que al yo le resultarán terribles por inesperadas. Por ejemplo, un encuentro con el arquetipo de la sombra nos puede desvelar al asesino o al criminal en potencia que uno podría llegar a ser si las condiciones son propicias para que tal asesino emerja. Por ejemplo, en los momentos en los que una persona está poseída por una idea, como ocurre con las ideologías. O bien puede desvelar al hombre masa que habita en él y que le hace conformarse a la opinión mayoritaria en una época determinada, esto es, a la denominada consciencia colectiva. Y esto, para el yo, es humillante, puesto que ya no puede desembarazarse de la responsabilidad individual que tiene en el estado actual de disociación psíquica que parece haberse adueñado del mundo. Ya no puede culpar al vecino de la miopía que padece, por ser un borrego más dentro de una sociedad cada día más masificada. Tampoco podrá proyectar en sus compatriotas la estulticia estabular de la cual él participa, gritando a los cuatro vientos cuán ciegos y estúpidos son al no percatarse del avance de las ideologías identitarias o igualitarias que pretenden nivelar por abajo a todos los hombres. Si bien es imprescindible favorecer la igualdad de oportunidades, es terrible fomentar la igualdad de resultados. De ese modo se le priva al hombre de su individualidad, a la postre la única que puede aportar valor a una civilización, y con ello se establece una sociedad masificada. Así como la suma de ceros será siempre cero, el valor de una comunidad responde al promedio espiritual y moral de los individuos que la componen. Una comunidad masificada es mucho más proclive a la sugestión política, que se realiza a través de los medios de comunicación de masas. Por su parte, la confrontación con el arquetipo del ánima, por ejemplo, puede mostrarnos que nuestra actitud con lo inconsciente es inadecuada, y esto muchas veces se manifiesta en las propias relaciones que mantenemos con las mujeres y en general con lo femenino. Y esta experiencia es para el yo muy humillante. O bien una experiencia con el sí mismo puede enseñarnos que el yo apenas es una pequeña y diminuta luz, semejante a la llama de una vela, en la vasta inmensidad de un mundo interior y o exterior, y esto, para una conciencia moderna, es tremendamente humillante. O también la confrontación con el arquetipo del animus, en el caso de las mujeres, también puede mostrar que la actitud para con lo inconsciente, en este caso masculino, es completamente inadecuada, y esa experiencia, como decimos, para el yo es muy humillante. Realizada esta digresión, regreso a mi visita a la torre de Bollingen. Sobre la construcción del torreón de Bollingen dice Jung en la página 230 del libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos lo siguiente. A través del trabajo científico, fui asentando paulatinamente mis fantasías y los temas del inconsciente sobre terreno firme. Sin embargo, la palabra y el papel no me bastaron.
necesitaba algo más. Tuve que reproducir en la piedra mis ideas más íntimas y mi propio saber, o hacer una confesión en piedra. Tal fue el principio del torreón que me construí en Bollingen. A Jung le había fascinado desde siempre la orilla norte del lago de Zúrich, así que apenas hubo reunido el dinero suficiente para comprar el terreno en Bollingen en 1922, se hizo con ello. Este terreno se encuentra en la región de Saint-Menrad. El solar perteneció al monasterio de Saint-Gall y, según parece, antes de este ya fueron construidos otros templos en aquel lugar. Así que, por lo que vemos, la ubicación de la zona está relacionada con sus peculiares características. Jung planeó originalmente la construcción de un edificio de un solo piso, con un hogar en el centro, los dormitorios a los lados, junto a los muros de la vivienda, sin electricidad ni agua corriente, inspirándose en las caballas africanas, donde el fuego arde en el centro y la vida de toda la familia, los animales, etc., se desenvuelve alrededor de ese centro. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que aquella vivienda era demasiado primitiva para él. Así, construyó primero el torreón circular en 1923. Este torreón significaba para Jung una especie de útero materno de la diosa, una modalidad labrada de cueva o también el seno materno de una virgen. No obstante, con el paso del tiempo, se percató de que aquella construcción, el torreón, no representaba la totalidad de su edificio psíquico, que aún había más por manifestar. Y en 1927, tras 4 años de trabajo, construyó una nueva edificación circular, un anexo. Poco tiempo después, Jung tuvo la sensación de que aquellas construcciones eran aún demasiado primitivas y en 1931, 4 años después, el anexo se convirtió en un segundo torreón. En este segundo torreón reservó un espacio exclusivamente para él, de inspiración india, donde poder retirarse para meditar, es decir, para realizar la incubatio o tapas. En esta habitación aislada quedaba a solas consigo mismo y allí nadie podía acceder sin su autorización. Siempre guardaba la llave celosamente en su poder. Allí, en el transcurso de los años, Jung fue pintando las paredes en su afán de expresar de ese modo las imágenes que le brotaban en su aislamiento, ejercitando una técnica de meditación que él denominó imaginación activa, que es una depuración de la imaginatio vera et no fantástica del opus alquimista. Por eso, aquella habitación, como él mismo afirma, constituye un prisma de meditaciones e imaginaciones, con frecuencia meditaciones muy desagradables y pensamientos asaz difíciles, un lugar de concentración espiritual, donde entrar en contacto con la eternidad. Joseph Campbell explica el significado de esta construcción del siguiente modo: el lugar en que ha nacido un héroe, donde ha realizado sus hazañas o donde ha regresado al vacío, es señalado y santificado. Allí se le erige un templo, con el cual se significa e inspira el milagro de la centralidad perfecta, porque este es el lugar donde se inicia la abundancia, porque alguien, en este caso Carl Gustav Jung, en este lugar descubrió la eternidad. Por lo tanto, este lugar puede servir como sostén para una meditación fructífera. 4 años después, Jung vuelve a sentir la necesidad de expresar la existencia de algo más y construye una logia y un patio junto al lago, lo que simbolizaba un espacio que se abría a la naturaleza y al cielo. Estas construcciones constituían la cuarta parte del conjunto arquitectónico y se hallaban separadas del triple complejo principal. El ala intermedia, oculta entre los dos torreones, representaba para Jung su propio yo, por lo que levantó un segundo piso a esta edificación, representando así la supremacía de la conciencia sobre el edificio completo alcanzada en la vejez. Fíjense en que, de ese modo, el edificio entero está formado por 4 diferentes alas, realizadas en el transcurso de 12 años, lo que manifiesta una clara simbología solar. Por cierto, que la simbología que impregna mi novela La Hermandad de los Iniciados comparte con la construcción de la casa de Jung el simbolismo solar. Y algo muy interesante,
me serví sin conocer en su momento estos datos del mismo simbolismo para los capítulos y apartados de mi libro El retorno al paraíso perdido, la renovación de una cultura. Sendos libros constituyen para mí algo así como los dos torreones de mi edificio espiritual. Ahora bien, la construcción del edificio de Bollingen surgió como si de un mandala se tratara, es decir, no había una intención consciente de hacerlo así, sino que surgió en un acto creativo tal cual le iba surgiendo a Jung. Del mismo modo que cuando escribo un libro, no sé de antemano si será una novela, si un ensayo o ni siquiera el contenido concreto en el cual se va a plasmar, simplemente surge como surge. Jung lo expresa en Recuerdos, Sueños, Pensamientos del siguiente modo: construí la casa por partes aisladas y seguí siempre las respectivas necesidades concretas. Las conexiones íntimas no las medité nunca. Se podría decir que construí el torreón en una especie de sueño. Solo posteriormente vi lo que había surgido y que ello poseía una forma razonable, un símbolo de la integridad psíquica. Se había desarrollado como si una vieja simiente hubiera germinado. Y, como afirma Joseph Campbell, ese tipo de templo se construye por lo general simulando las cuatro direcciones del horizonte del mundo, y el santuario o altar en el centro, la torre de Jung, es el símbolo del punto inagotable. Ese punto inagotable, Jung, sirviéndose de la terminología oriental, lo denominó sí mismo. Probablemente Jung estaría de acuerdo con interpretar el significado de su casa-templo de Bollingen, tal y como lo expresa Joseph Campbell al referirse a los recintos sagrados, incluido su castillo-templo en el pueblo de Bollingen, rodeado de naturaleza y a la orilla del lago de Zúrich. De ahí que Jung continúe diciendo en Recuerdos, Sueños y Pensamientos lo siguiente: en Bollingen estoy en mi propia esencia, en lo que a mí respecta. Aquí soy, por así decirlo, el hijo primitivo de la madre. Así se dice sabiamente en la alquimia, pues el viejo, el primitivo, a quien experimenté ya de niño, es la personalidad número 2 que siempre ha vivido y vivirá, es decir, el espíritu de las profundidades, tal como lo denomina en otro lugar. Está al margen del tiempo y es hijo de lo inconsciente maternal. En mis fantasías el primitivo adoptó la figura de Filemón y en Bollingen está vivo. Filemón es para Jung la imagen simbólica del arquetipo del viejo sabio, cuyo paralelo en las leyendas artúricas es Merlín. La sabiduría proviene de este arquetipo, el sí mismo, que representa el centro y al mismo tiempo la totalidad de la psique, y nunca del yo como centro de la consciencia, quien para no incurrir en inflación ha de adoptar para con el viejo sabio, el primitivo, la actitud del puer eternus, siempre dispuesto a aprender. Aquel que considera a este primitivo viejo anciano como egocéntrico, proyecta la situación en la que se encuentra su yo consciente en la figura del anciano sabio, incurriendo de ese modo en una grave inflación. La caída desde lo alto del torreón, algo que viene muy bien representado en el arcano mayor número 16 del tarot de Marsella, que lleva por nombre la torre, es el destino que le espera a un yo en dicho estado. Una situación, por cierto, que ha conducido a nuestra cara civilización occidental occidentalizada a la grave crisis de valores en la que está sumido el mundo, y como expresión de dicha crisis interior, a las crisis ecológica y económica y a las sucesivas ideologías que se han extendido por el mundo. Evidentemente, la relación con el arquetipo del sí mismo, en este caso con el arquetipo personificado en la figura de Filemón, es importante no únicamente relacionarse con él mediante esa actitud a través de la cual la conciencia va asimilando los contenidos y los saberes que ese arquetipo le trae, sino también diferenciándose de ella, evidentemente. Es decir, el yo habla con otra imagen que no es el yo,
que es la imagen del sí mismo. Y por lo tanto es importante diferenciarse de esa imagen. Jung lo hace en el Libro Rojo, de hecho, y se diferencia no únicamente de este anciano sabio, de Filemón, sino también de una imagen que aparece en el Libro Rojo, que es la imagen del profeta Elías, ni más ni menos. Y entonces él se diferencia también del profeta Elías y de alguna manera en su conciencia acaba asimilando precisamente lo que representa ese arquetipo, que representa la función profética de alguna manera, como es la intuición, ¿no? El desarrollo de la intuición, y eso hace que efectivamente Jung finalmente se diferencie. Vamos ahora en el siguiente apartado a hablar del cubo en el torreón, porque si ya de por sí el torreón de Bollingen puede ser representado como una cuaternidad, es decir, como la totalidad de la psique, expresada en piedra, como Jung dice, al mismo tiempo, en el mismo torreón encontramos un cubo, que es una roca de 4 caras, un hexágono, en el que Jung también cinceló de alguna manera, de manera creativa, utilizando de alguna manera la propia imaginación activa, ciertas imágenes y ciertos textos que de alguna manera brotaron de forma creativa en su proceso de individuación. De algún modo podemos ver, en realidad, el Libro Rojo sería algo así como la expresión del proceso de individuación de Jung a través de la aplicación de la imaginación activa. Entonces vemos el ejemplo, digamos, del propio proceso de individuación de Jung en ese libro, y al mismo tiempo de ser, digamos, el propio proceso de Jung también un ejemplo que puede servir para ver, digamos, las distintas etapas de un proceso de individuación, ¿no? También lo podemos ver, esto mismo lo podemos ver, como Jung dice en su propio libro, del que hemos mencionado, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que el torreón es como eso mismo hecho en piedra, como si él hubiera sido un cantero, ¿no? Un constructor, en este caso. Pero es que además en el mismo torreón encontramos un cubo, como digo, de 4 caras, que representa al mismo tiempo digamos, representa o manifiesta de alguna manera lo fundamental de ese proceso de individuación cincelado en piedra. De alguna manera podemos ver una relación entre el Libro Rojo, el propio torreón, la construcción del torreón y el modo en que lo ha construido, y el propio cubo, esa piedra que también encontramos en Bollingen. Bien, en 1950, mientras construía el muro de separación del jardín, para lo cual necesitaba piedras, encargó estas a una cantera cercana. El constructor dictó las medidas exactas al cantero y éste las anotó en una libreta, por lo que no había ningún atisbo de confusión. Pero cuando le llegaron las piedras en un barco y las hubo descargado en tierra, el constructor se indignó porque se habían equivocado. Así que ordenó que se llevaran la piedra de inmediato y que trajeran la que él había solicitado. Pero Jung, al ver la piedra, les dijo que la quería, que era su piedra angular. En lugar de tener 3 cantos, como la que habían pedido, esta piedra rechazada poseía 4. Se trataba de un hexaedro de dimensiones muy superiores a las que el constructor había pedido al cantero. Esa anécdota le hizo recordar a Jung un apotegma del alquimista Arnau Vilanova que figura en su obra titulada El Rosario de los Filósofos y que dice lo siguiente: aquí está la piedra, la insignificante. Ciertamente vale poco en cuanto a precio. Será desdeñada por los ignorantes, pero tanto más amada por los sabios. O también, otra traducción sería: esta insignificante piedra apenas tiene valor. Los necios la desprecian, mientras los sabios la codician. Estas palabras de Arnaldo Vilanova se refieren al lápiz, a la piedra filosofal que rechazan y desprecian los ignorantes, un texto que nos recuerda al que figura en Mateo 21:42 y en el Salmo 118:22, presagiando esta anécdota de Jung, y que dice así:
La piedra que los constructores rechazaron llegó a ser la cabeza y esquina del edificio, la piedra angular. Esa es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Todo esto en realidad nos recuerda a la chispa divina de la que hablan los gnósticos, a esa sabiduría interior que es amada por los neumáticos y sin embargo rechazada por los ílicos y en cierto sentido también por los psíquicos. En la superficie anterior de la piedra, Jung esculpió un pequeño círculo que simulaba un ojo que miraba, y en el centro, a modo de pupila, colocó un pequeño hombrecillo, un cabir o telésforo, hijo de Asclepio Esculapio, cubierto por un abrigo y una capucha, portando una lámpara. En el centro de este homúnculo aparece un símbolo, el del mercurio alquímico astrológico, lo que nos indica el lugar central de Hermes Mercurio en la obra alquímica de la unión de los opuestos del Sol y de la Luna, siendo una especie de guía o de psicopompo en lo que Jung denominó proceso de individuación. Un proceso que, como la obra alquímica, conduce a la más completa realización del individuo. De ahí que en la piedra estén cincelados los símbolos de los 7 planetas conocidos en la antigüedad: el Sol y Júpiter en conjunción a la derecha, Venus y la Luna a la izquierda, Saturno sobre el hombrecillo y Marte justo debajo. A esta figura mercurial, Jung le dedicó varias palabras que le brotaron a la mente mientras la esculpía. El tiempo es un niño, juguetón como un niño, jugando al ajedrez, el reino del niño. Este es Telesforo, que recorre las oscuras regiones de este cosmos y brilla como una estrella procedente de las profundidades. Indica el camino hacia las puertas del sol y al país de los sueños. La primera frase pertenece a Heráclito, la segunda alude a la liturgia de Mitra y la última es del canto 24, verso 12 de la Odisea de Homero. De acuerdo con el proceso simbólico representado en la alquimia por la transformación del plomo en oro, que es a lo que parece aludir el grabado que hizo Jung en su lápida, como símbolo de la iluminación o de la salvación del individuo, la ópera alquímica acontece en 4 fases esenciales, representadas por 4 colores: nigredo o ennegrecimiento, cuyo color es el negro y está relacionado con Saturno, la bilis negra, que es la etapa de purgación de los deseos de la carne, los sentimientos de culpa, el origen o materia prima en la que están contenidas las energías inmanifestadas. Albedo, emblanquecimiento o bautismo, que es el primer magisterio o pequeño misterio donde se produce la primera transformación. Rubedo, enrojecimiento, representado por el azufre y relacionado con el planeta Júpiter y con el Sol. Fíjense bien en que ambos planetas se encuentran agripados en el mismo lado, en una de las caras del cubo, dominado por la pasión o por el amor. Por último, la aparición del oro. La primera operación que acontece en el proceso alquímico, tal y como afirma Juan Eduardo Cirlot en su diccionario de símbolos, es la llamada calcinatio o calcinación de la materia, lo que representa simbólicamente la muerte del profano, del individuo identificado con el mundo manifiesto y sumido en un estado de ignorancia y de estulticia. La segunda operación, o putrefactio, se corresponde con la separación de los elementos destruidos, la purgación de los instintos y deseos por los bienes de este mundo. La solutio, o solución, expresa la purificación de la materia prima. La destilatio es la destilación de la materia purificada, esto es, la separación de los factores que llevarán a la iluminación o salvación. La conjunción, conjunktio o coincidentia oppositorum, como unión interna de los principios contrarios masculino y femenino o conciencia e inconsciente, es otra de las etapas. La sublimatio simboliza la fase de sufrimiento derivada de la entrega a la obra y de la vivencia de la escisión mística del mundo, simbolizado por el mito de Prometeo y por la lucha del dragón alado, el cielo, y del dragón sin alas, la tierra. La última operación es la coagulatio, coagulación o reunión en una unidad inseparable
de ambos principios contrarios, lo fijo y lo volátil, lo masculino y lo femenino, lo efímero y lo sempiterno. Esta evolución alquímica viene resumida en la máxima solve et coagula, dando a entender la importancia de analizar, separar, escindir o disolver todo lo inferior que hay en el hombre, aunque uno tenga que romperse en parte al hacerlo. Posteriormente tiene lugar la coagulación o unión de lo separado y previamente purificado en la operación anterior. De ello se sigue que el ser que uno es al inicio del proceso se transforma en otro completamente distinto. Así, el hombre corporal que uno fue se transforma en el hombre espiritual. Es más, se transforma en el ser dúplex, andrógino, un ser que es a la par material y espiritual. El individuo así concebido espiritualiza la materia y materializa el espíritu. Observa lo que sucede en el mundo material como si de una representación simbólica del mundo arquetípico se tratara y corporiza o manifiesta los mensajes espirituales que recibe de lo inconsciente. Este proceso de individuación, como impulso espiritual en el ser humano, parece buscar la realización de la totalidad del individuo. En la misma línea argumentativa, Javier Meloni, en su libro El Cristo Interior, afirma lo siguiente: el conocimiento de la verdad se revela como una aventura que implica a la totalidad de la persona. Por eso la verdad transforma, porque llega a la raíz donde se forma nuestra percepción de la realidad. Pero esa verdad está apenas comenzada. Vivir en verdad nos libera de las diferentes dependencias que bloquean nuestro potencial. Evidentemente aquí Javier Meloni habla efectivamente del conocimiento de la verdad, como los gnósticos, del conocimiento de la luz interior, de la chispa divina, pero se está refiriendo sobre todo a la primera etapa del proceso, que es la etapa en la que se manifiesta de alguna o se expresa a la consciencia esa luz, esa chispa divina. Los gnósticos buscaban la gnosis perfecta, que sería en realidad la manifestación en vida, la conversión en vida de eso que en un momento dado y en un principio se presenta como una iniciación virtual. En la tercera cara, que mira hacia el lago, Jung dejó que se expresara el lápiz dentro de él, es decir, el centro, el sí mismo, y esculpió lo siguiente: soy huérfano, estoy solo, sin embargo, se me encuentra en todas partes. Soy una unidad, pero contrapuesto a mí mismo. Soy joven y anciano a la vez. No he conocido padre ni madre, porque se me tuvo que extraer de las profundidades como un pez, o porque caí del cielo como una piedra blanca. Voy vagando por bosques y montañas, pero estoy oculto en lo más íntimo del hombre. Soy mortal como todos, sin embargo, no me afecta el curso de los tiempos. Como colofón, colocó bajo el versículo de Arnaldo de Milanova de la primera cara que labró las siguientes palabras: en memoria de su 75 aniversario, Carl Gustav Jung lo ha hecho y colocado en 1950 en Acción de Gracias. Este cubo de piedra se encuentra colocado fuera del torreón y Jung lo consideró una especie de manifestación de lo que significaba para él, una manifestación de su morador, que permanece sin embargo incomprendido por los hombres. Este cubo de piedra, encarnación del lapis philosophorum, es una manifestación del sí mismo, de la chispa interior, del arquetipo de la unidad totipotencial o también del Tao como arquetipo del sentido último de la existencia. El vídeo, cuyo enlace les dejo en la descripción del vídeo que estamos viendo, lo filmó en el verano de 1950 el cineasta y compositor Jerome Hill en el Torreón de Bollingen. En el enlace les mostramos la edición realizada en 1991 por Mecas en versión original. En el vídeo verán cómo Jung lee lo que acaba de esculpir en la piedra de Bollingen, la escultura cúbica que creó ese año con motivo de su 75 cumpleaños y que resume todo lo que hemos dicho en este vídeo. Para finalizar, me gustaría mencionar aquí que para comprender lo que son los arquetipos y sus efectos sobre la materia y el espíritu, sobre el alma y el mundo, el ámbito de la abstracción, que le es tan caro a la función del pensamiento, nunca llegará a captar su escurridiza esencia.
Tan escurridiza lo es como uno de sus símbolos más conspicuos, el pez. Para tener un atisbo de lo que es un arquetipo, como potencia espiritual, entendido en sentido junguiano, se precisa la experiencia y el auxilio de la función de la intuición. El pensamiento, una vez experimentado el arquetipo y captada su esencia por intermediación de la intuición, puede comenzar a describir y a analizar lo que ha experimentado. Sin esos pasos previos, la experiencia, los hechos psíquicos y la intuición, la función que ve más allá del objeto y que capta las imágenes provenientes de la imaginación creadora, jamás se logrará comprender lo que es un arquetipo. De ahí que toda reflexión filosófica no alcance nunca a comprenderlo. Es como describir y analizar un territorio sin haber estado nunca en él. Por cierto que el descenso a los infiernos que supone el acceso a lo inconsciente acontece mediante la función inferior de la consciencia, que es la que comunica a ésta con lo inconsciente. Cuando me refiero a la importancia de la experiencia inmediata y hago hincapié en que tras el descenso a los infiernos, como le ocurrió a Jung en su confrontación con lo inconsciente a través de la función de la sensación, posteriormente son las funciones superiores, la intuición y el pensamiento en Jung, las que realizan la hercúlea tarea de la comprensión de lo experimentado. En el fascinante recorrido a través del vídeo, hemos explorado los intrincados símbolos que habitan el torreón de Carl Gustav Jung en Bollingen, revelando capas profundas de significado y misterio. Desde el mandala, una representación poderosa de la totalidad y la integración del ser, hasta la piedra filosofal, el símbolo alquímico de la transformación espiritual y la búsqueda de la verdad interior, cada elemento nos sumerge en un viaje hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El propio Torreón, con su arquitectura única y su conexión con la naturaleza circundante, se convierte en un símbolo de la psique humana y su búsqueda del equilibrio y armonía. Además, al explorar la piedra cúbica que yace en Bollingen, nos encontramos con una rica colección de símbolos alquímicos que nos invitan a reflexionar sobre los procesos de transformación y purificación que experimentamos en nuestro viaje individuatorio. Cada símbolo nos ofrece una ventana hacia lo inconsciente colectivo y nos guía en nuestro camino hacia la autorrealización y la plenitud espiritual. Al final del viaje, emergemos con una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que habitamos, inspirados por la profunda sabiduría que reside en los símbolos del Torreón de Bollingen.